A ver, hay una imagen que es casi una leyenda, una que todo el mundo conoce, la de Aníbal Barca, el general cartaginés, guiando a su manada de elefantes a través de los mismísimos Alpes nevados. El objetivo, nada menos que atracar el corazón de Roma. Es que sin duda estamos hablando de una de las hazañas militares más épicas de toda la historia. Y es que, claro, no hablamos de simples animales. Eran el arma secreta definitiva, auténticos tanques de guerra vivientes que consiguieron hacer temblar a todo un imperio. Una fuerza de la naturaleza, vamos, que desató el caos más absoluto entre las legiones romanas. Pero, ¿y si resulta que la historia que nos han contado siempre no es del todo exacta? ¿Qué pasaría si la verdad que se esconde detrás de estos elefantes fuera incluso más increíble que la propia leyenda? Bueno, pues vamos a descubrirlo juntos. Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva directos a conocer a la manada de verdad. Y ojo, porque toca desmontar esa imagen que seguramente tenemos todos en la cabeza. A ver, lo normal es pensar en los típicos elefantes gigantes de la sabana africana, ¿no? Los que vemos en los documentales. Pues no. La realidad era bastante distinta. La gran mayoría de los elefantes de Aníbal eran de una subespecie mucho más pequeña, el elefante del norte de África. Una especie que, por cierto, hoy está extinta. Así que su tamaño, era bastante menos imponente de lo que solemos imaginar. Pero ojo, porque en esa manada había una excepción. Un ejemplar que se iba a convertir en leyenda por derecho propio. Su nombre era Surus, que significa el sirio. Era más grande que los demás, le faltaba un colmillo y, atención a esto, fue el único que logró sobrevivir al primer y brutal invierno en Italia. ¿Y por qué era tan importante este tal Surus? Bueno, para empezar, lo más probable es que fuera un elefante indio, por eso era más grande. Aníbal, que no era tonto, lo eligió como su montura personal en la batalla. Claro, desde ahí arriba tenía una visión panorámica, perfecta para dirigir a sus tropas. Y curiosamente, esa altura también le salvó de las aguas pantanosas en las que, por una infección, Aníbal perdió un ojo. Así que no, Surus no era solo un animal, era una pieza estratégica fundamental. Muy bien, ahora vamos a meternos en la parte de logística y estrategia, porque mover a semejantes bestias, claro, requería un ingenio y una capacidad de intimidación absolutamente brutales. Vamos a plantear un problema. ¿Cómo consigues que unos animales que le tienen pánico al agua profunda crucen un río tan enorme como el Ródano? Parece imposible, ¿verdad? Pues Aníbal lo hizo. La solución fue sencillamente una genialidad. Lo que hicieron fue construir unas balsas gigantescas. Luego las cubrieron por completo con tierra, con plantas, que las disfrazaron para que parecieran tierra firme. Así, engañaron a los elefantes para que subieran. Y una vez estaban todos a bordo, ¡zas!, soltaron las amarras. Imaginaos el pánico de los animales. Pero claro, para entonces ya era demasiado tarde. Pero es que el verdadero poder de estos elefantes no estaba tanto en su fuerza bruta, sino en el pánico que provocaban. Eran, por encima de todo, un arma psicológica. Pensemos en los caballos romanos. Jamás habían visto ni olido algo parecido. En cuanto los tenían cerca, entraban en un pánico total, se volvían completamente incontrolables. Y aquí va un detalle bastante curioso. Hay algunas fuentes antiguas que sugieren que antes de la batalla les daban vino o algún tipo de alcohol con especias. Ojo, la idea no era emborracharlos, sino, digamos que ponerlos más agresivos y hacer que aguantaran mejor el dolor. Pero a pesar de todo este ingenio, llega el momento más icónico de la historia, el cruce de los Alpes. Y la realidad es que para los elefantes fue un auténtico desastre. Vamos con los números. Aníbal partió desde Hispania con una fuerza considerable, unos 55 elefantes. Una cifra para la época realmente impresionante. Pero antes siquiera de pisar los Alpes, la manada ya se había reducido drásticamente. Solo 37 llegaron al pie de las montañas. El resto se quedaron por el camino, víctimas del terreno, de las emboscadas. Y ahora, atención, porque llega el dato más demoledor. Después de la proeza de cruzar los Alpes y de sobrevivir al primer invierno en Italia, solo quedaba un elefante. Uno. El famoso Surus. El frío para el que no estaban preparados acabó con prácticamente todos. La gran arma secreta de Aníbal, literalmente, se desvaneció entre la nieve. Claro, con el tiempo, Roma aprendió la lección, y años más tarde encontrarían la forma de neutralizar esta amenaza, lo que supuso el fin de la era de los elefantes como un arma de guerra decisiva. Nos vamos al año 202 a.C., la batalla de Zama. Aníbal está de vuelta en África y ha conseguido reunir una nueva fuerza de 80 elefantes. Pero esta vez, el general romano Escipión, al que luego llamarían el africano, tenía un plan. La táctica de Escipión fue tan simple como brillante. En lugar de formar una muralla de escudos, lo que hizo fue dejar pasillos, corredores abiertos entre sus legiones.
Y justo cuando los elefantes empezaron a cargar, las trompetas romanas empezaron a sonar con un estruendo ensordecedor. El resultado fue espectacular. Los elefantes, completamente aterrorizados por el ruido, se lanzaron en estampida, justo por esos pasillos seguros, sin causar apenas daños. Pero lo peor fue que muchos, en medio del pánico, se dieron la vuelta y arrollaron a las propias tropas de Aníbal. Su arma más poderosa se acababa de volver en su contra. Entonces, la pregunta es obvia. Si al final su éxito militar fue, siendo generosos, bastante limitado, ¿por qué nos acordamos tanto de ellos? ¿Cuál es su verdadero legado? La clave está aquí. El impacto psicológico que tuvieron fue altísimo, brutal. Pero su éxito militar real, a largo plazo, fue muy bajo. Está claro que su leyenda no se forjó a base de victorias. No, su leyenda no trata de victorias militares. Trata de la pura audacia del intento. Habla de la ambición desmedida, del ingenio humano y del drama que supone intentar algo que todo el mundo consideraba imposible. Y con esto nos quedamos, con una última reflexión. ¿Y si la leyenda de los elefantes de Aníbal no nació realmente de una victoria, sino de la audacia de un fracaso glorioso? Una idea que, pensándolo bien, quizás sea incluso más poderosa.